Vamos a dar inicio a esta nueva sesión del convenio ADECO 2020. La semana pasada no nos vimos, tuvimos un pequeño descanso, entre comillas. Sabemos que estamos con mucho trabajo en toda nuestra comunidad educativa, pero primero darles la bienvenida. Espero que estén bien junto a sus familias, que todos estén bien de salud, que sus escuelas estén funcionando bien dentro de lo posible. Y para comenzar, voy a saludar a todos los que están presentes, a nuestra amiga Crítica desde Santiago, a nuestros colaboradores que son los directores de la Escuela Washington Venegas y del British, jefes de UTP, encargados de convivencia, inspectores generales, etcétera. Pero hoy nos acompaña don Vicente Peña. Él es asesor técnico de la DEPROP de Conchagua y está hoy visitándonos a nosotros para un poco conocer todo lo que estamos haciendo. Entonces quiero primero darle la palabra a don Vicente, porque tiene poco tiempo ahora estar junto a nosotros, para ver si quiere decir algo o si quiere saludar a los equipos participantes del día de hoy. Ok, buenos días. Buenos días. Es muy grato estar con ustedes hoy. Bueno, este es el convenio. Para los que no me conocen, estoy a cargo del programa de convenio ADECO, en donde tiene como objetivo estratégico promover el fortalecimiento de las competencias de liderazgo directivo, especialmente para generar cultura de crecimiento, aprendizaje profesional y los establecimientos educacionales. Ahora bien, tengo entendido que el San Fernando College tiene el convenio tipo, es un convenio tipo, ¿no? Que es desarrollo profesional docente a través de un plan de trabajo colaborativo en redes de líderes educativos. ¿Es ese? Sí, así es. ¿Estoy bien? Perfecto. Sí. Entonces, en ese marco es que se reúnen con otros colegios y me gustaría saber quiénes son los colegios que estarían participando en la red del convenio. Somos 3 colegios: San Fernando College, ¿Ya? Escuela Washington Venegas, ¿Ya? Colegio British College. Ah, entonces tenemos el British, la Washington Menega y ustedes. Ahí sería Sí, la red de equipos directivos perfecto, sí. dentro del convenio. Bueno, lo esencial Así es es. saludarlo para eh, conocer un poquito cómo lo están haciendo. Yo les contaba ayer a Sebastián que dispongo un poco de tiempo porque tengo una reunión más tarde. Y la idea, como a mí me corresponde, como coordinador del programa, y además tengo que evaluar el programa, el convenio, una vez que finalice, una vez que ha sido sancionado por el sostenedor, tengo que evaluarlos. Entonces también me interesa saber cómo lo están haciendo, y obviamente nosotros generalmente es un poquito impersonal la revisión que hacemos, porque la hacemos en plataforma. Entonces todos los medios de verificación, todos los registros que los colegios que están en convenio suben, son los que revisamos a través de la plataforma. Pero también es importante saber cómo lo están haciendo, porque ocurre que a final de año, con toda esta aglomeración de colegios del país que tienen que subir a la plataforma, quedan algunos registros abajo. Entonces no se tienen los elementos de juicio adecuados para poder evaluar como corresponde. Entonces, por esa razón también es bueno saber de antemano qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y tener esa comunicación como la hemos tenido con Sebastián, que me está contando el progreso que va con el convenio. De esa manera también uno puede realizar una evaluación más objetiva y de cumplimiento del objetivo y de las metas por cada indicador que se han propuesto del convenio. Así es que solamente desearles éxito en el trabajo que están haciendo. A los colegios que participan como Washington y British, les felicito por participar de esta gestión, de esta acción, y estamos para apoyarlos independientemente que ahora el British, también yo veo dos convenios ahí. Uno que tiene que ver con el British también tiene convenio, ¿no? El British está convenio de ECO. Sí, también tenemos convenio. También está con convenio de ECO. Entonces ahí tenemos, y de hecho he estado recibiendo de parte de la jefa técnica del British algunos reportes de las evaluaciones de algunas documentos que yo le he enviado para que completen y todo, y lo he estado recibiendo, y le he hecho también algunas sugerencias. Así que mejor todavía, así tenemos de
de buena fuente, de primera fuente principalmente, el conocimiento de qué es lo que se está realizando en cada colegio. Así que muy bien, adelante, no perdamos más tiempo. Y yo voy a estar aquí un rato de observador, si hay preguntas, me las hacen. Y de todas maneras, les indico que si usted, cualquier consulta que tuvieran que hacerme, ya mi teléfono, mi correo electrónico, o WhatsApp, lo que sea, en este momento tenemos que usarlo, estamos dispuestos a colaborar. Eso es, así que éxito. Vale, muchas gracias, don Vicente. Mencionar también a Isabel Uvilla, que es una colega de Santiago, que ella es nuestra amiga crítica, ¿ya? Que es una colega externa de ningún colegio, pero está participando, que fue invitada como amiga crítica dentro de estos roles que la red nos pide en el fondo ejecutar, ¿ya? También ella está junto a nosotros desde el inicio de la red. Vamos a comenzar entonces el objetivo específico de fortalecimiento hoy día, porque sabemos que el objetivo general, como bien decía don Vicente, es fortalecer capacidades directivas, instalar habilidades en la práctica del equipo directivo y técnico-pedagógico, ¿cierto? Considerando mayormente aspectos socioemocionales y respondiendo al impacto social, personal que ha provocado en nuestros estudiantes y la comunidad el COVID. Pero como objetivo específico de fortalecimiento, hoy, y al igual que la semana anterior, es generar objetivos y aprendizajes compartidos para el mejoramiento de la gestión institucional y pedagógica que pone en el centro de los aprendizajes a nuestros estudiantes. ¿Ya? Bien decíamos hace unos días que íbamos a comenzar con 4 jornadas que tenían que ver con el aprendizaje basado en proyectos, que es uno de los temas importantes que consideramos relevantes como red poder apoyarnos. Por lo tanto, vamos a tener 4 sesiones. En la sesión de hoy vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos, del paradigma de los contenidos al paradigma de acción. La próxima sesión vamos a hablar de la socialización rica, que se llama. La tercera sesión vamos a hablar del ciclo del ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Y en una cuarta sesión vamos a hablar de la evaluación del ABP, cómo se evalúa en relación al aprendizaje basado en proyectos y cuáles son los instrumentos más adecuados de acuerdo a las necesidades, los objetivos de aprendizaje y a los proyectos que se plantean. ¿Vale? El día de hoy va a exponer María Belén, que es nuestra jefa de UTP de San Fernando College, y también quien les habla como inspector general y coordinador académico del área técnico profesional. Avancemos, Belén. Es súper importante que a la hora de poder tratar un tema podamos considerar y podamos tener una bibliografía sólida para poder sustentar las afirmaciones que podamos hacer durante una exposición, considerando la importancia de tener autores relevantes en el fondo y que han influido en los temas que vamos a conversar. Ya hay 4 autores que se va a basar el día de hoy nuestro estudio. El primero es Julio Torres Santome, que es un pedagogo, ensayista y activista español, ¿ya? Este pedagogo es súper conocido porque se conoce principalmente por el activismo que ha tenido en España en relación a la defensa de la educación pública, ¿ya? Entonces, y también habla del currículum integrado en sus publicaciones. Él es uno de los autores que nos vamos a basar. También Antonio Bolívar, que es un catedrático de la Universidad de Granada. Él principalmente los campos de interés que él trata tienen que ver con la innovación, con el liderazgo y con los procesos de mejora, ¿ya? También tenemos a Philippe Ferron, que es un suizo, que es sociólogo y es un doctor en antropología y sociología, ¿ya? Lo que rescato de este autor es que habla de competencias socioemocionales, ¿ya? Y la práctica reflexiva, cosas que son sumamente relevantes a la hora de poder analizar el aprendizaje basado en proyectos como este se puede ejecutar en las escuelas. Él es muy famoso en Sudamérica, principalmente en Brasil, ¿ya? Y por último tenemos a Joan Ferrés. Él es un doctor en ciencias, pero lo importante, más que sea porque no es pedagogo, es que él trata el tema de las emociones y la comunicación educativa en relación a cómo, centrado en las potencialidades de las emociones, cómo podemos potenciar las emociones de manera positiva para que, en este caso, los logros de aprendizaje y la forma en que el alumno recibe este aprendizaje sea adecuado. ¿Ya? En base a esos autores, entonces, vamos a trabajar el día de hoy. Si necesitan más bibliografía de ellos, yo tengo y se los puedo compartir. ¿Ya?
Importante decir que hoy el tema es que vamos a hablar del paradigma de los contenidos al paradigma de acción, ¿ya? ¿Cómo ocurre este paso del paradigma de los contenidos al paradigma de acción y cómo nosotros podemos identificar en cuál de los dos estamos o cómo estamos funcionando como colegio y como escuela, ¿ya? Para ello vamos a tratar 5 temáticas o 5 temas importantes. El primero es el paradigma de los contenidos y la instrucción directa. El segundo es la enseñanza activa como factor de desarrollo de competencias clave. El tercero, el valor de la experiencia memorable para el aprendizaje. El cuarto, reconstruyendo los mitos en relación a la ABP. Y como último punto, el papel del docente y de los estudiantes en el aprendizaje basado en proyectos. ¿Ya? Avanzamos. El paradigma de los contenidos y la instrucción directa. Principalmente, la imagen popular, dice acá, de la escuela, se basa en una metáfora, y aquí podemos citar a Paulo Freire, que describe la visión bancaria de la educación, ¿ya? Acá describe un proceso fundamental que ocurre en la escuela, que es la transmisión del conocimiento, del contenido del docente al estudiante, ¿ya? Eso lo menciona él, que sería como esta visión bancaria, que el docente se dedica a transmitir contenidos al estudiante. De una perspectiva tradicional, el currículum supone la acumulación de conocimientos de la humanidad a lo largo de la historia y el docente. Y el docente es en este caso al mismo tiempo el guardián de todos los conocimientos y un transmisor privilegiado. Eso es lo que en el fondo ese paradigma de contenido se tiene y quizás muchos de nosotros nos hemos visto influenciados por él. Avancemos. Ya, las implicaciones de esta metáfora son variadas. De ahí surge una pregunta que dice ahí, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Ya? En este caso, en relación a esta metáfora, por un lado está que el fin de la educación, si vamos al paradigma de los contenidos, es poder replicar conocimientos asumiéndolos como una verdad. Así se les indica a los estudiantes de repente, o se nos ha enseñado a nosotros, ¿cierto? Y lo otro es definir los roles de docentes y estudiantes que está enfocado principalmente que cómo va a transcurrir la experiencia educativa, que es que el profesor le enseña al alumno. Entonces, si el objetivo de la transmisión de conocimiento parece lógico, ¿cierto? Y en buena parte sabemos que está enfocado a que es el docente quien es el emisor en el fondo y el estudiante es el receptor de esta información, sabemos que estamos en un paradigma de contenidos. Y este paradigma se ha reforzado durante todos estos años, estamos hablando del siglo XVIII, se ha reforzado porque hay artefactos o instrumentos que refuerzan esto. Por ejemplo, el texto de estudio, ¿ya? El texto del libro de estudio. Muchos colegios o este paradigma de acción se enfoca en que el texto entrega la verdad en el fondo y el docente a qué se dedica a entregar información del texto de estudio y en el fondo no hay un proceso de innovación, no hay un proceso en el fondo que pueda hacer una transformación pedagógica, ¿ya? Dice, finalmente el paradigma de contenido ha generado una liturgia específica de validación y certificación de aprendizajes. El examen o la prueba, como queramos llamarlo nosotros, ¿ya? Desgraciadamente, ya hemos visto que con el tiempo es necesario hacer quizás transformaciones, cada uno puede tener su perspectiva, ¿cierto?, en torno a los procesos, pero la prueba o el examen ha sido como el instrumento de validación y certificación de aprendizajes, ya de acuerdo a este paradigma de contenido. Y esto ha provocado muchas veces que el examen sea como el broche de oro y podamos decir, ya, con el examen yo voy a ver, voy a conocer cómo es un mecanismo bueno, voy a ver si el estudiante apropió los contenidos que yo le enseñé. Entonces no hay una posibilidad de innovación en eso, ¿ya? Avancemos. Hagámonos unas preguntas, ¿ya? Y aquí quiero quizás recibir alguna opinión. Dice, ¿te resulta ajeno el escenario que acabamos de describir? ¿Coincide esta imagen o escenario propuesto con las clases que recibiste durante tu experiencia escolar? ¿Podrías decir tú también que tu formación inicial transcurrió de la mano de este paradigma de contenidos, con frecuencia denominado instrucción directa?
¿A ustedes les pasó que se sintieron identificados y recordaron su formación inicial con el paradigma de contenido? ¿Quién me puede dar alguna opinión en torno a eso? Sí. Todos, sin duda. ¿Cierto? Sin duda que sí. Así fue. Así fue. Claro, hay una tendencia a recordar nuestra escolaridad y entender que generalmente, bueno, en gran parte el paradigma de contenido era quien dominaba las escuelas, sobre todo en la escolaridad, me refiero de primero a octavo. Ya el paradigma de contenido era muy duro, que uno tenía que enfrentarlo y era la forma de aprender. Bueno, dice, si es así, no te preocupes. No quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea bueno. Por eso yo insisto que las visiones son súper compartidas. Nosotros estamos entregando información y queremos que esta información pueda usted utilizarla como le estime pertinente. ¿Ya? No nos preocupemos porque formamos parte de la gran mayoría de los que aprendimos de esta forma, con el paradigma de contenido, ¿cierto? Sin embargo, llega el momento hoy día quizás de detenernos y de hacernos preguntas en relación a este paradigma y someterlos un poco a revisiones. Hacer una mirada crítica de este paradigma de acción, qué tan bueno o qué tanto negativo puede tener, de acuerdo a la realidad actual y de acuerdo, entendiendo que hay transformaciones sociales, ¿cierto? Entendiendo que hay transformaciones en los estudiantes, transformaciones culturales que son relevantes, ¿ya? Vamos a la próxima. Vamos a hacer una revisión crítica de este paradigma de contenido en base a 4 puntos principalmente, ¿ya? En primer lugar, los contenidos, ¿ya? Vamos a hacer una crítica a esto. Los contenidos se ofrecen en una secuencia de instrucción directa, no son más que una convención, un acuerdo temporal acerca de la validez de ciertas ideas en términos científicos y su idoneidad en términos educativos. La imagen del docente como guardián y transmisor de los contenidos, acá dice algo clave, ha sido duramente socavada por Wikipedia y YouTube, ¿ya? Pensar que nosotros somos la única fuente de información, o ni siquiera una fuente de información privilegiada, es absurdo en este mundo ya hipermediático. Sabemos que los estudiantes, si quieren buscar alguna información que a ellos les interesa, pueden tener incluso más información que nosotros. Ya no está la imagen de que el docente, en relación a los contenidos, es la única fuente de información. ¿Ya? Continuamos. Ya dice, nuestros estudiantes son conscientes de su capacidad para encontrar información, para procesarla y para incluso actuar a partir de ella, interviniendo como agentes de la realidad. Ellos saben, en el fondo, los estudiantes, que ellos tienen la capacidad de encontrar cualquier información que ellos quieran hacerlo si demuestran interés en ello. Buena parte de la insatisfacción que demuestran los adolescentes respecto al sistema escolar es un rechazo a este papel pasivo que ellos tienen, que los lleva al paradigma de contenido, ¿ya? Y que ellos se dan cuenta cuando son capaces de descubrir cosas y se aburren fácilmente en las clases y rechazan el sistema educativo, tiene que ver mucho con el tipo de paradigma en el cual se está entregando en el fondo el contenido o cómo ellos están recibiendo. Entonces, gran parte de la insatisfacción que demuestran los estudiantes por estudios dice relación con el sistema. Rechazan este papel pasivo que ellos tienen dentro del aula, no se sienten partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, resulta clave ahí asignar o realizar modificaciones estructurales, las cuales deben partir de los equipos para que de esta forma podamos ver qué es lo mejor para el colegio, para la escuela. ¿Ya? Dice, finalmente este rechazo nos lleva a plantearnos la última pregunta. ¿Qué resultado genera todo el proceso de transmisión de contenidos? ¿Qué sentido tiene todo este proceso? ¿En qué medida la expresión fracaso escolar no debería cambiarse por fracaso de la escuela? ¿Cierto? Hay un párrafo bien interesante, que se los voy a leer, que es de Francisco Giner de los Ríos, y después John Dewey lo repite, dice, decía Francisco Giner de los Ríos en un texto de 1887, hartos años atrás, que en cosas de educación no hay recetas. Más de un siglo después, John Heaty repite en su libro Visible Learning for Teachers, Aprendizaje Visible para Profesores,
que no hay recetas fijas que garanticen que la enseñanza tenga un máximo efecto posible para el aprendizaje de los estudiantes, ni tampoco un conjunto de principios que se apliquen a todo el aprendizaje de todos los estudiantes. Pero sí hay prácticas que sabemos que son efectivas y muchas prácticas que sabemos que no lo son. A mí me llamó mucho la atención este párrafo, y John Heady es un profesor australiano que en su libro de aprendizaje visible para profesores declara, claro, no hay una receta clave para aprender, pero sí hay algo clave. Hay prácticas que sabemos que son efectivas y muchas prácticas que sabemos que no lo son. Y de repente ahí es cuando no nos detenemos a reflexionar en torno a eso. ¿Cuáles son efectivas? ¿Cuáles no? ¿Qué transformaciones se deben realizar? Entonces es súper relevante en ese sentido poder reflexionar en torno a eso. ¿Ya? Dice, pues bien, ha llegado el momento de plantearnos si además el paradigma de los contenidos ante Belén, claro, podemos ofrecer algo más a nuestros estudiantes. Ha llegado el momento de hablar del paradigma de acción. Hablamos del paradigma de contenidos, ahora vamos a hablar del paradigma de acción. ¿Ya? Vamos. Dice, durante el proceso de la historia en nuestro modelo educativo chileno han ocurrido diversos cambios educativos. Comienza a considerarse el concepto de competencia o competencia clave para el aprendizaje permanente. Dice, el problema es que a pesar de su aparente novedad, a pesar de no contar con antecedentes claros, o de no querer verlos, como en el caso de la formación técnico-profesional, las competencias han llegado al sistema educativo para quedarse y constituyen un cambio trascendental en nuestra manera de ver la educación. ¿Ya? Esto es súper relevante porque al hablar de competencias ya nos metemos en un mundo totalmente diferente, ¿cierto? Siempre hablamos del desarrollo de habilidades, que yo considero clave, pero hay que considerar algo súper importante. Si hablamos de una competencia es un conjunto de conocimientos socioafectivos, habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, motoras, que permiten llevar adecuadamente un desempeño. No solo buscamos que el alumno sepa algo, sino buscamos el saber ser, el saber hacer, el saber convivir. Entonces, en ese sentido tenemos un desafío gigantesco, porque tenemos la capacidad, tiene que ver más con lo intelectual, tenemos la habilidad, que es el hacer, y tenemos la competencia, que es el hacer, pero con excelencia. Entonces ahí viene un desafío gigantesco a la hora de poder comenzar a replantear nuestras experiencias pedagógicas, la transformación que queremos hacer. Vamos con la otra. Hay un párrafo bien interesante que es de Julco Torres, que dice lo siguiente, que yo sentí que nos identificaba, antes del de Antonio Bolívar, ¿ya? Dice, estamos ante políticas educativas que despistan al profesorado de todos los niveles del sistema educativo. Tanto el profesorado de infantil como de primaria, secundaria y de universidad se encuentran con un nuevo lenguaje especializado que nunca antes habían utilizado. Estos nuevos lenguajes no venían siendo objeto de atención ni en la docencia ni por parte de grupos de investigación, o al menos no habían hecho pública esta línea de investigación sobre competencia, ¿cierto? Cuando les conversamos a nuestros docentes sobre competencia, cosas así, muchos nos miran y no saben cómo enfrentar este proceso, cómo enfrentar el aprendizaje basado en proyectos, que tiene un sinfín de glosas, ¿ya? Entonces, el problema es que a pesar de su aparente novedad, no contamos con tantos antecedentes acá en Chile para poder implementarlo de una manera más adecuada. Las competencias han llegado al sistema educativo para quedarse, ¿ya? Y constituyen un cambio trascendental en nuestra manera de enfrentar o ver el proceso educativo. Ahí Antonio Bolívar lo expresa con claridad, dice, introducir un enfoque por competencias básicas necesita repensar todos los elementos del currículo, incluida la organización escolar y las prácticas docentes, también la relación entre escuela y comunidad, que son súper relevantes. ¿Es posible, por tanto, querer obtener resultados radicalmente distintos enseñando como siempre? ¿Puede el paradigma de los contenidos basado en la actividad transmisiva, sostenido por el libro de texto y centrado fuertemente en la superación de exámenes escritos, ser una vía creíble para el desarrollo de competencias clave?
algo clave, reproducir contenidos no promueve competencias. Eso tienen que, bueno, yo creo que lo saben, pero queríamos decirlo de manera tajante, ¿ya? Entonces, pasemos a la otra vez. Entonces, es relevante hacer un análisis. Philip Forrun lo explica con claridad. Dice, aquí hay que partir de una conceptualización de las competencias como armas para enfrentar la existencia. Y a continuación se nos explica que la metodología para que se prepare la vida exige una enseñanza, en la que es necesario utilizar estrategias y métodos didácticos variados y complementarios. Simulaciones, análisis de casos, resolución de problemas, asamblea, proyecto, investigación del medio, etc. Es decir, la propuesta que aquí planteamos consiste, en su versión más débil, en enriquecer la educación con una mayor variedad de maneras de enseñar. Ya quizás de repente, no necesariamente voy a decir, ya, yo voy a implementar el aprendizaje basado en proyectos, en mi colegio voy a hacer una transformación curricular gigantesca, voy a transformar todo. De repente sabemos que es complejo, porque el mismo sistema nos obliga en ciertas formas, en cosas, a enfrentar el paradigma de contenido. Pero sí podemos comenzar por algo clave, que es enriquecer nuestro colegio, enriquecer nuestra unidad educativa con mayor variedad de maneras de enseñar. Y eso es algo que yo quiero destacar, ¿ya? Entonces, en su versión más fuerte, dice, la propuesta consiste en superar el paradigma de los contenidos por el paradigma de acción. Entonces, es un desafío gigantesco. Vamos con la otra, Belén, creo que queda una de las mías. Dice, así pues, el aprendizaje basado en proyectos cuenta ya con el sostén teórico y práctico suficiente para constituirse en una alternativa eficaz al paradigma de los contenidos para el desarrollo de competencias clave. El ABP es el punto de partida para una experiencia educativa memorable, ¿ya? Entonces, hacer esta reflexión y esta diferenciación de lo que hablábamos en relación al aprendizaje, al aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Vamos, Belén, tú continúas ahora. Vale, gracias Sebastián. Entonces entramos al tercer título de esta ponencia, el valor de la experiencia memorable para el aprendizaje. Vivimos en tiempos saturados de información e impactos sensoriales, principalmente nuestros estudiantes están bombardeados actualmente de la educación remota, del acceso infinito a redes sociales, a plataformas como Google, Wikipedia, YouTube, lo decía Sebastián. Finalmente es tanta la información que son muy pocos los que son capaces también de procesarla, pero finalmente es algo que los motiva, les llama la atención. Entonces, ante esta realidad que estamos viviendo ya hace bastantes años, nuestra primera misión como docentes, como educadores, es implicar a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos implicarlos en este proceso? Bueno, acá Jean Ferrer, en su libro La educación como industria del deseo, lo dice textualmente que esto es la clave. Los educadores ganamos si conocemos a nuestros estudiantes, si usamos las estrategias y los recursos que nos permiten persuadirlos y convencerlos para motivarse en el aula. ¿Ya? Finalmente, si nosotros logramos conocer qué es lo que realmente mueve a nuestros estudiantes, vamos a poder implicarlos en su proceso de aprendizaje, ya que los vamos a lograr motivar para que ellos comiencen este camino. Ahora, ¿qué es importante? El aprendizaje efectivo en el siglo XXI debe ser una experiencia memorable, que perdure en el tiempo. ¿Cómo logramos que perdure en el tiempo un aprendizaje? Bueno, primero, el estudiante tiene que ser un personaje activo en este proceso, ¿ya? Al participar de manera activa, adquiere una experiencia, y todos sabemos que al adquirir experiencia, obviamente, ese recuerdo o ese aprendizaje se vuelve perdurable en el tiempo, ¿ya? Generalmente lo que más recuerdan los estudiantes son los trabajos prácticos, ya, de hecho, personalmente recuerdo cuando trabajamos mucho la energía solar en el colegio, y fue porque tuve que hacer un proyecto en quinto básico, donde ocupé la luz para poder calentar agua, ¿ya? Entonces, la experiencia se vuelve finalmente un aprendizaje a largo plazo. Ahora hay características que nos permiten lograr esta experiencia memorable, ya que perdure en el tiempo. La primera es que logremos como docentes crear un escenario y una narración motivadora que logre que el estudiante se inmersa o se implique en su proceso de aprendizaje, ¿ya? Este valor significativo que le va a dar el estudiante va a depender de cómo nosotros planteemos el escenario, ¿ya? Entonces aquí vienen las preguntas: ¿qué escenario y qué narración representan nuestras clases? ¿A qué me refiero con escenario y narración? Es que, por ejemplo, si yo estoy viendo fósiles,
o la época paleolítica, podría fácilmente llevar a nuestros estudiantes a un escenario de investigadores o paleontólogos en América. O si estoy viendo la naturaleza, podríamos ser investigadores botánicos. Todo va a depender de cómo nosotros logramos convencer a nuestros estudiantes de que esto es interesante. ¿Ya? Esto es lo primero. El escenario entonces y una narración motivadora e interesante que logre que nuestros estudiantes se involucren en su proceso. En segundo lugar, tenemos que cambiar dos verbos que ya pertenecen al paradigma del contenido, que son el verbo memorizar y practicar, para conjugar nuevos verbos, que es lo que planteaba Sebastián en este paradigma de la acción, que son los verbos ser, hacer y disfrutar. ¿Ya? Finalmente, en el verbo ser, logramos que nuestro estudiante adquiera una propia identidad. En el hacer, la capacidad de crear y hacer cosas, de buscar soluciones a los problemas, y finalmente disfrutar al encontrar una solución como satisfacción personal y grupal. Si nosotros logramos que nuestro estudiante sea, haga y disfrute del proceso y del resultado, vamos a garantizar su implicancia en el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Para ello también es importante que como trabajadores en el aprendizaje basado en proyectos, siempre planteemos el aprendizaje como un desafío. Por eso el desafío tiene que ser inteligente, ya a partir de lo que conocemos de nuestros estudiantes. Así, esto va a dar sentido y va a justificar de alguna manera el esfuerzo por aprender. Si a mí me llama la atención, me voy a esforzar, pero ese esfuerzo va a valer la pena porque es lo que yo quiero lograr aprender. ¿Ya? Y finalmente, bueno, una experiencia memorable no puede quedar reducida, tal como lo mencionaba Sebastián, en el paradigma del contenido, a una calificación tras un examen escrito. Aquí el aprendizaje basado en proyectos nos da una gama de posibilidades para evaluar, ya evaluar realmente si nuestros estudiantes aprendieron, generaron competencias o habilidades como a través de fotografías, bitácoras, videos, obviamente un producto final, artefactos. Entonces tenemos una gama de posibilidades para evidenciar si realmente ellos alcanzaron el logro de aprendizaje esperado. ¿Ya? El cuarto título que vamos a tratar hoy es Deconstruyendo los mitos en relación al aprendizaje basado en proyectos. ¿Ya? Según los estudios y los autores que estuvimos trabajando con Sebastián, obviamente los docentes que han trabajado en la ABP nos mencionan algunos aportes y también dificultades que han presentado a lo largo de implementar estas metodologías en los colegios. Partimos entonces con los aportes del aprendizaje basado en proyecto. Primero nos ofrece una enseñanza que contribuye obviamente al desarrollo de habilidades y competencias que el paradigma del contenido no logra, ¿ya? Lo segundo es que da respuesta a necesidades específicas de apoyo educativo, ya que integramos a la mayoría y logramos que nuestro estudiante se desenvuelva de manera interdisciplinaria. Motivamos al alumno, o sea, motiva al alumno y mejora su autoestima, obviamente, porque son ellos los que guían este barco de aprendizaje. Promueve el aprendizaje crítico y activo y aprende a pensar. Finalmente, el aprendizaje basado en proyectos busca dar soluciones a distintas interrogantes y aumenta la implicación y la autonomía, pues finalmente nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes se involucren en su proceso de aprendizaje y generar también autonomía para que ellos lleven a cabo los proyectos, ¿ya? Pero también presentamos algunas dificultades con el ABP. Principalmente se ha dado en varios casos que el aprendizaje basado en proyectos es más bien una exigencia de los sistemas educativos actuales que una oportunidad. Entonces incluso lo vemos este año, donde nos invita el Ministerio a trabajar el ABP con los terceros y cuartos medios, ¿ya? Finalmente el docente se siente un poco fuera de su estado de confort, y esto genera la primera dificultad con el ABP, ya cuando es una obligación y no una oportunidad. El segundo temor que sienten la mayoría de los profesores tiene que ver con que se va a desvirtuar el contenido. Ya pasa principalmente que la gente cree que el aprendizaje basado en proyectos solo lo pueden hacer las asignaturas de ciencia o de tecnología. En cambio, hay muchas oportunidades para hacerlo en todas las asignaturas, y esto va a depender de cómo el profesor logre crear el diseño del proyecto. Si el diseño está bien logrado, obviamente no se debería desvirtuar el contenido. También hay factores que inciden en si un ABP funciona en un colegio. Y esto tiene que ver con el proyecto educativo de cada centro, ¿ya? Si en un colegio la metodología común es basada en un texto, como en el paradigma del contenido, va a ser muy difícil que los docentes cambien o estén dispuestos a cambiar si todos trabajan de la misma manera.
¿ya? En cambio, hay colegios que se han atrevido a trabajar con el aprendizaje basado en proyectos, y esto obviamente facilita que los docentes nuevos que van integrándose a esta comunidad logren subirse a este carro y lo hagan con mayor naturaleza, ¿ya? Por eso es importante, si uno decide ocupar el aprendizaje basado en proyectos, tiene que tener claridad de que tienes que ser o un factor motivador o desmotivador. Pues si es desmotivador, el aprendizaje basado en proyecto no va a lograrse en tu centro educativo, ¿ya? Para eso, obviamente, hay que estar convencido entonces de la validez. Esto es importante. Nosotros, la misión de esta partida con el aprendizaje basado en proyecto es lograr que ustedes entiendan que hay estudios que validan este tipo de metodología como efectiva para el aprendizaje actual. Entonces, para eso necesitamos, obviamente, datos y reflexionar acerca de esto. Lo primero, y que si yo quiero como directivo docente aplicar el aprendizaje basado en proyecto en nuestro establecimiento educacional, primero tengo que tener claro qué tipo de alumnos tengo y qué estoy preparando, y los resultados que espero a corto, mediano y a largo plazo. Nosotros, por ejemplo, somos actualmente un colegio polivalente. Entonces, lo que nosotros esperamos de nuestros estudiantes tiene distintos enfoques. Los técnicos profesionales están más enfocados a competencia, los científicos humanistas a largo plazo nosotros esperamos que entren a la universidad. ¿Se fijan? Entonces va a depender qué es lo que realmente tenemos en nuestro centro educativo. Otro de los temores que se presenta habitual en el aprendizaje basado en proyectos tiene que ver con el trabajo en grupo. Ya todos aquí somos profesores y sabemos que finalmente los trabajos en grupo se llevan al fracaso porque son muy pocos los que trabajan en los grupos y muchos los que terminan detrás, ocultándose y no trabajando, ¿ya? Finalmente, el aprendizaje basado en proyectos sí incluye un seguimiento bastante exhaustivo por parte del docente, ya a través de bitácoras, y esto de manera incluso interdisciplinaria, pero principalmente invita a que el trabajo en grupo se transforme finalmente en un trabajo cooperativo, ¿ya? Si nosotros como docentes logramos que el trabajo sea cooperativo y cada uno de los estudiantes encuentre cómo integrar sus mejores habilidades, deberíamos lograr un trabajo en equipo efectivo y no un fracaso como se da habitualmente. Ahora, si como colegio queremos implementar el aprendizaje basado en proyectos, hay distintos factores que hay que tener en cuenta. El primero es como lo que hablábamos un poco del liderazgo adaptativo en las primeras sesiones. Tiene que ver con que todo cambio requiere de un esfuerzo, ¿ya? Implementar el aprendizaje basado en proyectos al principio es difícil, ¿ya? Porque va a depender de que dejemos nuestra práctica del paradigma del contenido atrás para entrar a un nuevo paradigma que va a requerir estudio y mucha motivación, ¿ya? También hay factores importantes que influyen en el aprendizaje basado en proyectos, que es el tiempo, con cuánto tiempo contamos, con cuánto tiempo tenemos para llevar a cabo los proyectos, los materiales. Nuestro establecimiento cuenta con los materiales para realizar los proyectos que nosotros queremos lograr. Eso también es muy importante, los recursos. Y entre otras cosas, por ejemplo, la relación de los compañeros, no solamente de los estudiantes respecto a la convivencia, sino también a la convivencia que tienen los mismos profesores. ¿Ya? Estos son aspectos fundamentales si un colegio se decide a trabajar realmente con un ABP. Nadie dijo entonces que el aprendizaje basado en proyectos fuera algo sencillo, ya, como decía Sebastián, finalmente, el aprendizaje basado en proyectos implica una revisión profunda del rol docente, ya cambiar de paradigma, de cómo fuimos creados como docentes a algo realmente innovador. ¿Qué es lo que esperamos de nuestros estudiantes? De los materiales, obviamente, y de la relación del profesorado. Obviamente, si los profesores deciden trabajar ABP, va a ser mucho más sencillo que el colegio logre aprendizajes basados en proyectos, ¿ya? Y el ABP no es un estilo de enseñanza, sino que es la entrada a una cultura educativa diferente. Finalmente hay un cambio sustantivo y un cambio en la base del aprendizaje de un colegio. Finalmente, el último tópico que nosotros queremos tocar respecto a este tema tiene que ver con el papel del docente y los estudiantes en el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Si tuviésemos que elegir entre una diferencia entre el paradigma del contenido y el paradigma de la acción, es principalmente el rol que cumple el estudiante y el docente en ambos paradigmas, ¿ya? En el paradigma del contenido tenemos a un docente que se envuelve en todo el proceso educativo, es él el que decide qué se aprende, cómo se aprende, cuándo e incluso a qué ritmo. Y también puede reconocer si el aprendizaje ha tenido lugar, en este caso a través de un examen escrito. ¿Ya? El estudiante pasa a ser más una vasija de recepción de contenido o a ser un ente pasivo y solo oyente del aprendizaje.
En cambio, en el paradigma de la acción, que viene a ser ya el aprendizaje basado en proyectos, tenemos un estudiante que ocupa el foco principal o la escena principal, ¿cierto?, de este proyecto, porque lo primero que debemos lograr es que nuestros estudiantes se cuestionen y se desafíen, ¿ya? Esto va a depender obviamente de nuestro escenario y nuestra narración, ¿ya?, para que ellos logren implicarse en el proceso del proyecto, ¿ya? Los estudiantes entonces se convierten en creadores, porque tienen que generar algún tipo de producto final o dar solución a una pregunta principal, ¿cierto? Entonces el docente se vuelve más un monitor, un compañero de seguimiento que está ahí para apoyar los pros y los contras del proyecto, ¿ya? Pero es más un monitor, un compañero guía en este proceso de aprendizaje. El aprendizaje basado en proyecto entonces reivindica al docente como un diseñador que se responsabiliza del diseño de la situación de aprendizaje para que cumpla con requisitos y se convierta en una experiencia memorable. Finalmente, como docentes, tenemos que lograr que los aprendizajes de aula no duren un año, sino que perduren en la vida completa de nuestros alumnos. Y para eso es que nosotros tenemos que diseñar un escenario propicio, motivador, que logre implicar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje y obviamente que conjuguemos los verbos ser, hacer y disfrutar dentro de este transcurso, ¿ya? Finalmente, el aprendizaje basado en proyectos entonces es una experiencia de aprendizaje que implica a todos quienes se inmersen en los proyectos, ¿ya? Los estudiantes, docentes, incluso la comunidad educativa, cuando se trata, por ejemplo, de ferias de proyectos, la idea es incorporar a toda la comunidad educativa en esta experiencia del ABP. Ya, al fin y al cabo, ¿qué es un docente? Sino alguien que aprende a lo largo de toda su vida y además disfruta ayudando a que otros aprendan también. Ya, aquí concluye nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y ahora pasamos entonces a una ronda de preguntas. Gracias, Belén. Claro, es un tema que estamos comenzando hoy. Son varias sesiones. Tenemos claro que vamos a ver la otra semana la socialización de este tema, después vamos a ver el ciclo del ABP y después vamos a ver evaluación en ABP. Ya vamos a ir paso a paso. Pero este primer acercamiento es clave porque la conceptualización, cuando uno trata temáticas y quiere exponerlas, debe ser lo primero para poder causar alguna reflexión en nuestros estudiantes o en el cuerpo docente. Entonces, abro la palabra para que ustedes puedan hacer algún comentario en torno al tema que hemos conversado el día de hoy. Si se sintieron identificados, qué pudieron identificar, qué fue relevante, cómo abordan este tema. ¿Puedo partir? Abro la palabra. Parto. Isabel. ¿Bueno? Ya. Bueno, primero decir que me sentí absolutamente identificada como alumna con el paradigma del contenido, claramente, igual que todos los demás, ¿no es cierto? Y siento también que seguimos en los profesores, y me incluyo, haciendo ese tipo de clases todavía, esas prácticas, que claramente no son efectivas, ¿ya? Que estamos tratando de cambiarlas, sí, ¿ya? Que estamos tratando de ir al paradigma de la acción de a poco, tal vez intentando trabajar y desarrollar las habilidades más que, bueno, por ahí vamos, digamos, pero siento que es tremendamente complejo poder llegar a un ABP, y en las próximas sesiones a lo mejor les voy a contar un poquito. Nosotros nos pidieron en el colegio que hiciéramos este año un ABP a propósito justamente de que el ministerio lo pidió, pero nos pidieron a todo el colegio, no solo a la enseñanza TP, porque nosotros también somos TP, y ahí estamos. Entonces les voy a contar después, más adelante, cómo nos ha ido resultando este trabajo que fue impuesto, obviamente, no nació de nosotros, nos pidieron que lo hiciéramos, y afortunadamente, digamos, viendo el vaso siempre medio lleno, como hemos tenido más tiempo, entre comillas, para reunirnos, hemos podido sacarlo adelante, ¿ya? Una mezcla, no es una ABP, de hecho le pusimos microproyecto de alimentación saludable en el que estoy yo, porque no queremos tampoco que se nos evalúe como ABP, porque claramente no es, pero estamos intentándolo.
Encuentro muy buena la presentación. Doy las gracias por permitirme dar mi opinión. Eso. Gracias Isabel. Claro, como dices tú, la implementación de esta metodología, porque es una metodología, no es un estilo, es compleja, requiere una transformación curricular, requiere tiempo, requiere análisis, requiere capacitar a los docentes en el área, ¿cierto? Para que ellos puedan, en el fondo, construir instrumentos después que se relacionen con esto, conocer el ciclo, saber cómo enfrentar este aprendizaje basado en proyecto y cómo articular también, porque eso hacemos en el anexo de repente, con distintas asignaturas, ¿ya? Cómo articular este aprendizaje. Entonces eso es relevante. ¿Alguien más que quiera dar su reflexión, su opinión? Un detalle súper importante de lo que tú acabas de decir. No nos capacitan, po. Nos dicen, hagan el proyecto. Entonces lo estamos haciendo como lo que nosotros creemos en el fondo, como lo que hemos ido leyendo, como las indicaciones que algunos tienen. Falta mucho eso. Primero, la capacitación a los profesores. Importante lo que acabas de nombrar. Yo me iba a referir a lo que está planteando la señora Isabel en este momento. A nosotros nos llegó un documento hace poco que nos están exigiendo o nos dicen que tercero y cuarto medio en la parte de la actividad debemos trabajar en ABP. Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos? El problema que la capacitación, la formación de un profesor en ABP no es simple. El cambio de un paradigma es sumamente complejo y solicitarlo de un día para otro o de un momento a otro se producen más errores que beneficios en lo que se plantea. El trabajo basado en proyectos es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque permite un trabajo, primero el trabajo en equipo y poder darle solución a problemáticas a través de la conclusión que saquen los mismos participantes de ese trabajo, ¿ya? Que es un poco hacer que el estudiante sea protagonista de su actuar. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema que tenemos es la forma, el entorno que tenemos, la capacitación. Nosotros para poder trabajar con ABP, primero tenemos que interiorizar en el tema a los que van a trabajar en ello, que son los profesores. No podemos nosotros empezar algo sin tener al profesor capacitado para implementar. Y yo creo que por ahí está un poco el tema de cómo tenemos que enfrentar. La educación cambia constantemente, ¿ya? Ya no podemos tener nosotros una educación basada en contenido. Hace rato que se está diciendo que la educación no puede ser basada en contenido. Que tenemos que trabajar en base al ser, hacer y el disfrutar de la educación. ¿Ya? Pero nosotros vemos la realidad, el día a día nosotros vemos. Ojalá que todos los profesores pudieran ser, hacer y disfrutar de lo que están haciendo. Pero no es la realidad que vemos día a día en Chile. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Ya? Eso es mi aporte, ¿cierto? Gracias. Otro muy importante también es recalcar lo de la capacitación. Viendo mi carnet de identidad, porque hay varios jóvenes acá, no creo que conozcan lo de la regleta Cruz-Miel que se implementó en los años 70. Fue un rotundo fracaso, porque se implantaron y nadie capacitó. Al último se usaban para jugar en la sala. Pero el poder lógico-matemático que traía detrás no resultó, no se pudo aplicar. Y ahora con lo de la ABP también está ocurriendo lo mismo. Y más aún, se está viendo en un determinado nivel, no en todo el sistema, básico, medio y educación superior. Porque las universidades tampoco están aplicando este método, siguen con los métodos tradicionales. Es más difícil en ellos ahora, pero sí hay que verlo a largo plazo. Quizás estamos en un proceso de transición. Sí hay que comenzar con los cambios, pero no imponerlo, sino que ir motivando a que nos vayamos subiendo a este carro. No implantarlo de la forma en que se está haciendo. Y por eso es fundamental el perfeccionamiento.
Eso sería. Gracias, Antonio. Claro, como dice don Antonio, es clave entender que tienen que haber en los profesores habilidades, competencias desarrolladas para poder entregar este tipo de metodología. Por lo tanto, es complejo, sí, pero es algo importante que yo creo que como instituciones debemos considerar para una futura planificación 2021 o 2022, ¿ya? Y yo creo que el aprendizaje basado en proyecto es súper preponderante cuando se trabaja bien y hay experiencias memorables y aprendizaje significativo de los estudiantes. Entonces es un desafío, de todas maneras, desafío gigantesco, pero hay que partir y hay que reflexionar en torno a los beneficios que este nos podría traer y las necesidades que como institución tenemos para poder implementar. Ya que ya salió una clara, que es la capacitación del cuerpo docente y directivo, porque si los que estamos encargados de ciertas áreas no conocemos el tema, después podemos orientar a los profesores. A mí me produce una inquietud algo, Sebastián, ¿Sí? que nosotros tenemos evaluaciones externas, y esas evaluaciones externas no sé si a través del aprendizaje basado en proyectos vamos a mejorar esas evaluaciones externas. No sé si lo vamos a lograr, pero seguimos siendo evaluados de la misma forma. Y eso también provoca una situación compleja. Incluso, recuerda que muchas veces, ¿de qué se preocupa externamente el apoderado o los sostenidos del colegio? De los resultados académicos que tiene el establecimiento en las evaluaciones externas. Y a través de un aprendizaje basado en proyectos, en donde cambiamos el paradigma de la educación, para poder ver de cómo se tiene que enseñar o cómo tiene que aprender un alumno, también debieran cambiar las evaluaciones externas que nos están aplicando a nosotros como institución. Y ahí Claro. también es un gran problema que tenemos. Claro, son factores externos que en el fondo no potencian las necesidades o los requerimientos que el Mineduc o desde donde No vienen está los alineado. lineamientos de la unidad de currículum. ¿Sí? No, claro, no está alineado, como dice la... No están alineados, sí. Entonces, en ese sentido es importante, pero también es importante, insisto en lo mismo, destacar que como el ABP otorga experiencias memorables o aprendizajes significativos, son aprendizajes que los estudiantes no olvidan. Entonces, de una otra forma, se replica en alguna medición externa o en alguna situación de aprendizaje que el estudiante va a demostrar que sí lo aprendió, a la hora de Claro. poder, en el fondo, mostrar un producto, un resultado, a una pregunta, a algo puntual. Pero claro, Un ahí hay proceso. una disociación entre entender este paradigma de contenido que el Mineduc o la unidad de currículum insiste en imponernos en la evaluación externa versus lo que nos solicitan, que es aplicar un aprendizaje basado en proyectos. ¿Belén? Pero ojo, uno de los mitos que narraban estos distintos autores era que el aprendizaje basado en proyectos desvirtuaba los contenidos, ¿ya? Cosa que no es así. Si el proyecto está bien llevado a cabo, se logra un diseño que incluya distintos ámbitos del contenido, no debiese generar dificultades para enfrentar una prueba de contenido, ¿ya? Eso va a depender de cómo el proyecto se lleva a cabo y por eso es importante que nos capaciten y nos enseñen a trabajar en el aprendizaje basado en proyectos, porque si lo logramos bien, no debiese desvirtuar el contenido y sí podríamos seguir teniendo buenos resultados, por ejemplo, en evaluaciones externas. ¿Ya? Eso es importante, es más un mito. Yo quisiera comentar algo. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Yo? Claro. Ya. Mariela está abriendo la palabra. Bueno, yo me siento totalmente identificada con lo que acabamos de ver y digamos, de volver a ver, porque en realidad esto uno lo viene viendo desde hace muchos años como docente. Y yo recuerdo una presentación que existe, no sé dónde está, pero yo la vi una vez hablando de esto mismo, de la educación, cómo está en nuestro país. Y hay una foto que donde muestran un vehículo, que cómo ha evolucionado a través de la historia, el vehículo. Después muestran un celular, cómo ha ido cambiando. Y después muestran una sala de clase. Resulta que lo que se mantiene igual que hace 50 años atrás es la sala de clase. Entonces, eso uno lo hace como, realmente es relevante esto, porque los niños, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en la sala? Es la motivación de los niños, porque los niños no se motivan con las clases que se están haciendo hoy en día, porque yo creo que en la mayoría de las escuelas
De hecho, yo he escuchado que el profesor todavía usa el libro, se usa, pero lo usa para que el niño copie exactamente lo que está en el libro. O sea, es una cosa así que uno dice, pero ¿cómo? No puede ser. Y obviamente el niño se aburre, pues si al final nosotros nos aburrimos en las charlas que no nos motivan, que no nos hacen como participar. Entonces, con mayor razón los niños. Y yo creo que hoy en día tenemos que repensar esto, y también yo quisiera, que no sé, pues de repente nos pusiésemos de acuerdo para solicitar del ministerio, porque el ministerio realmente, es como decía el director, nos piden cosas y no nos capacitan. Nos piden resultados, pero por otro lado nos están diciendo que hagamos este tipo de enseñanza tan antigua, o sea, ¿te fijas? Entonces realmente yo estoy súper contenta con haber participado acá, porque realmente persuadir a los niños es la clave, o sea, que los niños estén persuadidos, de convencerlos que eso que están aprendiendo les sirve, porque normalmente nosotros enseñamos lo que nos dicen que enseñar, por ejemplo los programas de estudio, pero los programas de estudio, incluso los libros, si uno los revisa, hay niños que son del norte, del sur, que tienen el mismo libro, y para ellos no significa nada. El niño del norte es totalmente diferente al niño del sur, sus intereses, los involucra. Entonces hay que partir por las autoridades, que un poco también porque ellos empiezan como a picotear, ya, hagan esto, lo del aprendizaje socioemocional, por ejemplo, es algo que nosotros veníamos viendo hace muchos años atrás, y ellos recién ahora le dan importancia a eso. ¿Se fija? Entonces igual uno, no sé, de repente, digo, los directores o las escuelas deberíamos poner un poco a alegar estas cosas, a reclamar por estas cosas, para que nos pongamos todos de acuerdo de cómo vamos a enseñar a los niños, cómo vamos a implementar esta educación, porque realmente, si uno ve otros países, por ejemplo, si a uno le hablan de Alemania, y todos ellos trabajan con estos dos proyectos, con el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿por qué no copiamos eso, digo yo? Entonces, pero la idea también es que nos evalúen eso también, de esa manera, ¿te fijas? Porque hay una incoherencia de repente en lo que nos piden, en lo que queremos hacer, y en lo que nos piden que hagamos, ¿te fijas? Así que, pero a mí me encantó la presentación, realmente estoy súper entusiasmada, porque creo que es el camino de desarrollar competencias, porque los niños el conocimiento lo adquieren en cualquier parte hoy en día. Entonces, pero si son niños que tienen competencias, van a poder desenvolverse en cualquier cosa en su vida. Y de hecho yo tuve la experiencia de una profesora en una escuela que trabajé, que uno entraba a su sala y nunca estaban los niños callados, por ejemplo. Siempre estaban, y siempre tenían grupos, así los niños en grupos, y siempre la cuestionaban por eso, o sea, ¿cómo no tienen los niños en silencio? Porque eso es como típico. Entonces, y resulta que, y ella es súper así amorosa con los niños, o sea, los niños de hecho a veces lloraban porque llegaba otra persona que no era ella, y así, pues, y todo el mundo preocupado porque cómo les iba a ir en el CIMS estos niños. Y sabes tú que sacaron casi 300 puntos en el CIMS, en el lenguaje y matemáticas. Pero ella trabajaba así, siempre los tenía trabajando en grupo, siempre los niños creían. Entonces yo creo que eso es algo súper como para repensar y empezar como a hacer los cambios que hay que hacer en realidad. Así que súper agradecida, y espero, bueno, tengo altas expectativas con las próximas sesiones, así que a ver si hacemos algo bueno. Gracias, directora. Me decían que Mariela quería la palabra. Sí, Yo no sí. sé, Mariela, disculpa. Hola a todos. Bueno, es súper interesante este tema del paradigma de acción. Yo pienso, lo veo positivamente, porque en nuestra realidad, por ejemplo, en el año 2018 se actualizaron las bases curriculares de educación parvularia, donde en parte se da el trabajo del niño como él es protagonista de sus aprendizajes. Hubo un cambio de un paradigma de contenido a prácticamente un paradigma de acción, cosa que costó bastante. Realmente cuesta sacar un poco la formación que uno tiene como educadora de párvulos para poder entrar en este otro rol, donde ahora ya los niños son los protagonistas de su aprendizaje. Entonces siento que
a pesar de todo lo que cuesta, sí es posible. Sí se pudo trabajar en este sentido, pero se necesita capacitación, sin duda. Porque los niños al pasar de un nivel a otro ya van perdiendo ese trabajo que han estado realizando. Y para esto obviamente se necesita también un trabajo colaborativo. Entonces, porque obvio, no, en nuestra formación nos fuimos formados, para la redundancia, en este tema. Entonces tendemos a hacer las cosas más individualistas, más con este paradigma de contenido, pero sí se puede. Siento que aunque el ministerio empiece a apuntar a esto, necesitamos cambiar un poco el chip de cómo enseñar a los niños, porque lo vimos clarito en la presentación de que realmente los niños no tienen buenos aprendizajes con un paradigma de contenido. Entonces, si los niños pequeños de 4 y 5 años pueden y obtienen buenos resultados, hay que instalarlo. Hay que instalarlo, pero primero hay que capacitar a los docentes, que yo creo que es la mayor necesidad en este instante. Gracias, gracias Mariela. Claro, es clave a la hora de poder reflexionar en torno a esto, ver cómo cada unidad educativa tiene la capacidad o tiene la habilidad de poder instalarlo. De repente, no necesariamente se va a instalar en todo el colegio, ¿cierto? Como decía Mariela, quizás comenzar por niveles educativos o en este caso como hubo un cambio en las bases de párvulo, viene ahí declarado claramente que el estudiante es el protagonista de su proceso, quizás empezar por ahí, quizás ver, tomar ciertos niveles, tercero o cuarto medio, tomar ciertos niveles en el cual comenzar a implementar esto. No necesariamente se pide un cambio rotundo en esto, ¿cierto? Sino, sí, lo que se solicita en el fondo es que haya un cambio de paradigma. Y eso es la clave, y esa es la clave que debemos tener. Pablo, ¿tú querías comentar algo? Disculpa. Sí, quería preguntar a Belén, escuché por ahí el concepto deseo. El deseo como concepto es una cuestión bastante abstracta y es asociable al psicoanálisis. ¿Quién hablaba acerca de ese tema? Joan Ferrés. Él es doctor de Ciencias de la Información y profesor, y trabaja actualmente como profesor en estudios de comunicación audiovisual en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Ahí está la clase. Él es profesor. Está centralizado en potenciar la potencialidad de las emociones a la hora del aprendizaje. Y ahí está el libro que escuchaste tú, que es La educación como industria del deseo. Exactamente. Bueno, se supone que el ser humano desde pequeño vive en una búsqueda de un deseo perdido. De ahí que las relaciones también se basan en investir al otro, de imágenes. Ahí está con audio. ¿Ah? Ahí, dale. Ahí en donde uno proyecta muchas veces en personas que no corresponden y magos como, ponte tú, ver al profesor como el padre o la madre, y de esa forma también, a través de estas proyecciones, establecer alianzas o vínculos con los estudiantes, utilizando un poco, no sé, este tipo de concepto que fue el origen del psicoanálisis, o sea, Sigmund Freud, Lacan, desde ahí comienza el concepto del deseo, y efectivamente hay una suerte como de manipulación también que se puede trabajar en beneficio de la educación y puede ser un gran aporte, creo yo, porque yo creo que desde mi profesión como psicólogo, los aportes que yo veo que pueden hacer ustedes como profesionales de la educación, como profesores, o otra área asociable a esta, son fundamentales en lo teórico, pero en lo práctico, sin lugar a duda, como dicen muchos, deben ser capacitados como para que puedan eventualmente entrarle al estudiante, hacer que éste se motive con estos conocimientos, porque si no, la verdad que no viven en general y se convierten en letra muerta. Y se sigue un poco con esta bancarización de la educación como planteaba Paulo Freire, que no nos lleva a nada en estos tiempos y que hoy sí se encuentra en crisis. Así que me da la impresión
de que desde el psicoanálisis uno puede tomar el tema en cómo abordar para un docente este aprendizaje basado en proyectos, para que desde las mismas características propias de la terapia, en estas alianzas que uno establece con el paciente, puedan ustedes intervenir también en sus propias aulas. Así que está interesante, vamos a buscar el libro de Belén. Gracias. Gracias a ti, Pablo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, don Vicente. Sí, hay varias cositas me gustaría, primero que nada, felicitarlo por la exposición, bastante completa y bastante interesante. El tema del aprendizaje basado en proyectos no es nuevo, es muy antiguo. Lo que sucede es que generalmente no ha aprendido realmente, y porque seguimos con el mismo paradigma. Yo coordino todo lo que es la educación rural de la provincia y puedo dar fe de comunas enteras que han trabajado en esto del aprendizaje basado en proyectos y le ha ido muy bien. Por ejemplo, yo coordino la comuna de Chépica. Ahí tenemos 11 colegios que son tridocente, unidocente, con cursos combinados. Trabajan de primero a cuarto, de primero a sexto, combinan quinto y sexto, y no les queda alternativa más que trabajar con este tema del aprendizaje basado en proyectos, en donde el trabajo colaborativo es lo central, en donde el protagonista es el propio alumno, con respecto a su propio aprendizaje. Y ahí van desarrollando cierta autonomía, ciertas habilidades del siglo XXI, que como el tema del aprendizaje basado en proyectos tiene que ver un poco con desarrollar las competencias y las habilidades del siglo XXI, en donde se requiere más autocontrol para todo. El autocontrol más que la vigilancia y el castigo, que la gestión y todo eso, no, el autocontrol. Pero también desde el punto de vista, y hay que ser autocrítico, ¿eh? Lo que sucede es que en educación generalmente no se evalúa mucho. Y cada oleada de presentación, de cambios, se hacen, pero después no se evalúan, y se viene otro cambio, y después otro cambio, y no se evalúa. Entonces, ahí hay un problema grave en ese sentido, y hay que ser autocrítico. Las bases curriculares y todo lo que es la implementación de los programas de estudio están en función del desarrollo de la autonomía, el desarrollar habilidades y competencias, en la cual entra el aprendizaje basado en proyectos, pero fundamental. Pero tampoco se ha hecho una buena inducción al respecto. Ahora, como no se ha hecho una buena inducción, ¿qué hace el Ministerio? El Ministerio implementa ciertos planes de acción que deben existir en los colegios, producto del PI, que son parte del proyecto educativo institucional, y que también deben conversar un poco con el PME, el Plan de Mejoramiento Educativo. Y esos planes de acción tienen que estar al servicio de todo esto. Por ejemplo, usted hablaba mucho con respecto a la capacitación docente que hace falta. Pues bien, hay un plan de acción que debe estar inmerso en la escuela, que habla del plan de formación docente. Y allí es donde se debe recoger toda esa inquietud, de acuerdo al diagnóstico que se hace, que me parece muy buena conversación esta. Se llega a un consenso en que se requiere una capacitación en cuanto al trabajo del aprendizaje basado en proyectos. Y eso debe estar contemplado en el plan de formación docente. Y ese plan de formación docente es un plan de acción que se requiere para la escuela, debe conversar directamente con el PME, con el plan de mejoramiento educativo, para que le dé curso a este y actividad propiamente tal al plan de formación docente. Por otro lado, este mismo convenio ADECO tiene ese espíritu. El convenio ADECO, en donde el equipo directivo comienza a desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias de liderazgo para poder producir cambios al interior del colegio. O sea, ya no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Por eso es que las metas se ajustan a indicadores, de tal manera que se pueda evaluar cómo vamos en esto. Y por eso yo les felicito porque van bien orientados. O sea, el trabajo que están haciendo ustedes está en el lugar preciso. Obviamente esto no hay cierta coherencia con lo que sucede a nivel nacional con respecto a las evaluaciones estandarizadas, a pesar de que aún así han habido cambios desde la agencia de calidad con respecto a
a lo que es el CIMSE propiamente tal, que es la evaluación que se aplica a todo el mundo, porque ya se está enfatizando más en los indicadores, ¿no es cierto? En los indicadores de desarrollo de la personalidad, lo que se llama indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes, que eso viene a ser un aspecto clave, más que incluso el resultado de los propios aprendizajes que se pueden determinar a través del CIMSE. El tema del contenido nunca puede desaparecer, porque no es cambiar una cosa por la otra, porque es parte de eso. La misma bases curriculares me habla de habilidades, me habla de contenido, me habla de actitud. ¿Ah? Y esa tridimensionalidad es la que tenemos que poner en práctica para el desarrollo de la habilidad que requiere este siglo XXI. Y lo que yo quería contar es eso, que efectivamente usted tiene algunos instrumentos que les puede permitir desarrollar lo que están conversando a través del plan de formación docente, que es el plan de acción que debe tener el colegio, ahí donde se puede priorizar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que los docentes requieren. Y si ustedes determinan que el colegio hoy día requiere tener un más protagonismo desde el punto de vista de los docentes y de los alumnos, en donde los alumnos vayan construyendo por su propio aprendizaje, entonces tendríamos que capacitar a los docentes en función de ello. Y esa sería la primera acción a implementar dentro de lo que es el plan de formación docente. Y este convenio ADECO está orientado a ello, justamente para que el equipo lidere todo ese proceso de transformación que la escuela requiere, independientemente que a nivel nacional existan estas contradicciones, porque hoy día vivimos en un mar de contradicciones. Hay un discurso, pero hay también una contradicción discursiva en todo. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Y eso se da. Por tanto, se requieren muchos cambios. Y lo que está sucediendo en el país nos está dando cuenta de que sí se requieren cambios. Fíjense ustedes que la educación rural está trabajando con una priorización del currículo, no porque ahora por la pandemia, sino que por el ambiente que ellos tienen, por la cantidad de alumnos que tienen, por el lugar en donde ellos están insertos geográficamente. Entonces lo que se hace ahí es una priorización del currículo, porque lamentablemente, es una opinión personal en todo caso esto, yo creo que este currículo que hoy día existe en Chile es demasiado extenso, muy, muy extenso. Yo creo que requiere una transformación completa, un cambio también del currículo, porque hoy día se están enseñando cosas que ya no sirven, porque si estuviéramos en el siglo XIX. Bueno, eso ya son otras cosas que yo creo que a la larga también en algún momento se van a abordar. Pero la experiencia que yo tengo con respecto a lo que es el proceso propiamente tal que se da en las escuelas, lo veo a través de la educación rural, y cómo ellos han ido transformando la escuela y han ido transformando al alumno como en un protagonista esencial junto con el profesor. Y de esa manera se ha podido llegar a tener buenos resultados, independientemente de las pruebas estandarizadas, que es para todos iguales, sin distinción de geografía ni de distinción social. Ellos han tenido muy buenos resultados al respecto. Y cuando ellos van a colegios de prosecución de estudio, también les va bien, porque ya tienen una dinámica de trabajo. Ahora a veces esa dinámica se rompe porque se llega a los liceos en donde se tiene otra estructura de trabajo, en donde el trabajo colaborativo se queda de lado y queda un trabajo más directo, con un protagonismo mayor del profesor. Pero a eso se apunta en realidad, y me parece muy bien, me parece pero sumamente bien, por eso estoy contento de haber estado acá, y me quedé más de lo que yo tenía presupuestado, la otra reunión espera, por último. Y porque me pareció muy interesante el tema, y la manera como lo están abordando, y los aspectos que ustedes señalan que son interesantes, que yo estoy seguro que les va a llevar a tomar buenas decisiones de cuál es el proyecto que la escuela requiere. Eso. Claro, como dice, gracias don Vicente por su tiempo, por su disposición. Hay algo clave, el PI debe vincularse, debe haber una vinculación sistemática, como bien decía don Vicente, con el PME.
¿cierto? Y con los 6 planes que las políticas nos exigen. Y uno de ellos es el plan de formación docente, en el fondo, y ahí podemos quizás articularlo y decir, ya, de esta forma podemos lograr que haya una capacitación o podemos lograr que esta metodología pueda instalarse quizás en algún nivel, ya educativo o ya de lleno en el colegio como ustedes lo ven. Gracias, don Vicente, por su tiempo. ¿Algún otro comentario? Está hablando don Vicente, pero está con el micrófono apagado. Está muteado, don Vicente. Sí, Ahora sí. sí. Sí, ahora sí. No, solamente quería despedirme para yo entrar a la otra reunión. Le digo, me alargué un poquito porque quería escucharlo y saber más o menos qué es lo que están haciendo. Así que les pido disculpas, les felicito nuevamente, sigan por el mismo camino porque lo están haciendo bastante bien. Así que nos despedimos. Gracias. Chao, Muy que estén muy bien. Hasta Adiós. luego, Vicente. ¿Algún último comentario para hacer un cierre ya? Seba, lo que pasa es que, bueno, en verdad el tema es súper interesante, pero a mí me quedó dando vuelta un concepto que ocupó la Belén. Agente motivador. Qué gran responsabilidad y qué complejo, porque para trabajar estos aprendizajes basados en proyectos, efectivamente el docente debe ser un agente motivador. Y no es fácil, creo yo, lograr motivar a estos alumnos y a estas generaciones, más aún si no tenemos las capacidades o no hemos sido capacitados para poder hacerlo. Creo que lo principal es esta palabra clave, agente motivador. Claro que yo creo que todos de alguna u otra forma somos agentes motivadores dentro de nuestra aula, dentro de la sala de clase, pero para poder trabajar esta no es metodología, ¿cierto? Pero para poder trabajar los aprendizajes basados en proyectos se requiere, es una herramienta esencial, por lo que yo lo entendía, Belén, ser agente motivador, porque tenemos que sumar a este niño que sea protagonista y nosotros simplemente irlo guiando, ¿cierto? Ser ahí detrásito de él y no delante de él, entonces se hace más complejo, pero creo súper interesante esta forma de trabajar. Creo que sería extraordinario, claro que habría que alinearse, como dijo Octavio y la señora Juanita, con todas las políticas, desde la formación de los docentes, ¿cierto? Hasta la forma en que somos evaluados externamente, tendría que estar alineados para no generar esta merma que de repente nos preocupa tanto, que son los resultados. Claro. Y que a veces somos castigados por esta situación también, pues. Entonces, sumar a tus palabras, Marcela, que bueno, aparte de ser un agente motivador, es sumamente relevante conocer a nuestros estudiantes, ya contextualizar la educación. Si nosotros logramos conocer cuáles son sus intereses, esto va a permitir que tengamos más facilidad para implementar estrategias, ¿ya? Y ser realmente agentes motivadores. Como dices tú, contextualizar, recién lo decía don Vicente, o sea, de que no sirve de repente una serie de contenidos donde los chicos no es de acuerdo a su contexto, de repente les enseñamos a todos lo mismo, ¿cierto? Los niños del norte, del sur, este chico, no sé, que vive en una realidad de pescador y le enseñamos una serie de cosas, no sé, realmente el contenido y el aprendizaje tienen que juntarse al contexto del alumno. Sí, es verdad. Además, quisiera decir algo más, también pensando en lo emocional. Yo siempre me acuerdo de estas cosas yo ahora, pero estuve en un seminario donde había un estudio de los jóvenes que se insertaban al mundo laboral, y explicaban ahí que la mayoría de los jóvenes que tenían habilidades emocionales desarrolladas en la escuela tenían mejor inserción en el mundo laboral. En cambio, había estudiantes que tenían muchas competencias de conocimiento, etcétera. Quizás pero tenían mucho conocimiento, les iba muy bien en la escuela pedagógicamente, pero a ellos les faltaban las habilidades sociales y les costaba mucho. La habilidad blanda. En el sistema, porque al final ellos, lo que nosotros estamos formando, seres humanos que se van a insertar después de la sociedad, pues esa es como la visión que nosotros debemos tener, y si no nos preparamos para eso, porque esto es muy complejo, o sea, son muchas cosas, porque uno ha conocido muchos estudiantes que les costaba mucho en la escuela, pero hoy en día son grandes profesionales porque
porque se formaron, digamos, dentro de todo su desarrollo, se desarrollaron como personas integrales. Y exactamente. esto. Así es. De repente podemos tener alumnos que no les iba tan bien académicamente, pero afuera en la sociedad contribuyen y se forman profesionales, y eso es el logro al final, ese es el logro que tenemos. Claro. Exactamente. Claro, tiene mucho que ver con el desarrollar, no solo entender la capacidad, lo intelectual del ser humano, del estudiante, Sí. no solo enseñarle una habilidad, sino que esa habilidad Competencias. sea desarrollada con excelencia, de manera natural, de repente se da, como decía Competencias. la directora, y se transforma en una competencia, ¿ya? Competencias. Que son comportamientos socioafectivos, habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, hasta motoras. Tiene que ver con todo, ¿ya? Entonces, de repente, sí, hay colegios que destacan, y destacan cuando van a hacer prácticas estudiantes de colegio TP, porque en sí se han desarrollado más que la capacidad o más que la habilidad, se han desarrollado competencias propiamente tal de la especialidad. Entonces, a la hora de enfrentar el mundo laboral y ir al sector productivo, el estudiante demuestra que esas competencias las domina, porque el colegio priorizó esas competencias clave para ciertas especialidades, porque cada especialidad, por ejemplo, o los niños cuando salgan de cuarto medio a elegir su carrera, tiene, por eso están los electivos de profundización también, ¿cierto? Cada una tiene ciertas características clave que son importantes, entender qué competencia debo desarrollar yo para que el estudiante luego pueda aplicarla, ya sea en el mundo laboral o en su vida universitaria más adelante. Oye, Sebastián. También pasan de kinder a primero básico, entender cuáles son las competencias claves que vamos a tener en primero básico, lo mismo de quinto a octavo, de octavo a primero medio. Entonces también ahí hay que hacerse varios cuestionamientos. ¿Sí, don Octavio? Sebastián, yo quiero asociar un poco, mire, ustedes saben que yo más de mis 54 años de vida, prácticamente 45, yo pertenezco a una institución que prácticamente de su inicio ha trabajado en aprendizaje basado en proyectos, que es el movimiento SCAUT. ¿Ya? Todos los aprendizajes, todo el trabajo que se realiza con los diferentes niveles va enfocado en eso, en poder trabajar las capacidades individuales de cada uno de los alumnos y de sus habilidades para proyectarlas hacia más adelante. Yo creo que sería interesante un poco, yo siempre saco a contexto, no soy un scout de pantalón corto, de calcetas verdes y todo lo demás, no, al contrario. Es asociar un poco el trabajo que se realiza a través de ese movimiento, porque es un movimiento, ¿ya? Y tiene una metodología que es prácticamente lo que plantea el aprendizaje basado en proyectos. Pero esto es de 1907 que está. De 1907 que se está aplicando, porque ahí nació el movimiento SCAUT. Y Chile es el segundo país del mundo que aplicó el movimiento SCAUT, que nació en 1909. ¿Ya? Por eso le digo yo que para poder nosotros hacer una transformación tenemos que hacer un cambio, y ese cambio tiene que partir de las bases, y las bases son las universidades que forman a nuestros profesores. De ahí para luego proyectarnos todo el proceso de cambio que nosotros queremos, de nuestros alumnos más chicos hasta llegar a los alumnos de cuarto medio con todas las habilidades y potencialidades que se requieren de acuerdo a este plan de trabajo. Por eso yo creo que es sumamente interesante. Yo cada día, como dice el Antonio, me felicito de haber participado de estas reuniones porque de una u otra forma nos ha servido para poder tener la claridad que para mejorar la educación primero tenemos que ser nosotros mismos los críticos de lo que estamos haciendo. Gracias, Octavio. No podemos decir que todo está bien. Siempre hay algo que se puede mejorar. Sí. Sí. Y la otra semana, como para hacer el enlace con lo que usted comentaba, vamos a hablar de la socialización rica en sí como concepto en educación, que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje como socialización, que es clave a la hora de poder lograr implementar o instaurar o fortalecer un aprendizaje basado en proyectos en la entidad educativa. Ya, vamos a hacer el cierre, no sé si como último comentario. José Miguel está pidiendo la palabra. No veo nada. Disculpa, José. No hay problema. Sí, quería, en la misma línea que estaba escuchando, que me parece apasionante este tema,
es lo que decían acá sobre la capacitación docente. Yo creo que es muy importante que los docentes adquieran diversas metodologías para la enseñanza y aprendizaje, para que los niños puedan resolver las problemáticas quiero decir, técnicas, teóricas y emocionales. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención. ¿Cómo nos hacemos cargo, porque aquí Pablo me puede ayudar, cómo nos hacemos cargo responsablemente de la estructuración del aprendizaje de un alumno? Puesto que esto de los aprendizajes basados en proyectos, nosotros en arte, en música, quiero decirlo, hemos trabajado durante muchos años. Pero ¿cómo nos hacemos cargo? No sé si me entiende, porque estamos estructurando un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje, que ha habido muchos paradigmas a través de la historia de la educación, han tenido acierto y fracaso. Y es muy importante lo que vamos a hacer nosotros, porque nos tenemos que hacer cargo de cómo va a aprender el estudiante y qué va a hacer con ese aprendizaje y para qué está y con qué propósito tiene ese aprendizaje. Así que lo encuentro muy interesante y apasionante esta reunión. Eso, queridos colegas. Y Cote, Sebastián, un poco para hacerme cargo de lo que plantea Cote. Es difícil responder, pero hay conceptos que son fáciles un poco como para traerlo acá a colación, difíciles de posteriormente capacitar en los profesores. Seducción y deseo. Yo creo que si partimos de la base de estos dos grandes conceptos que son tan complejos de tratar en la literatura, por lo menos asociados al psicoanálisis, porque de ahí devienen un poco como para poderlos tratar en profundidad, sino que si no parece reggaetón, creo yo que va por ahí un poco la capacitación que debiéramos tener y tampoco es tan difícil de hacer, ¿no? Esto uno lo trabaja en terapia y establece alianzas, vínculos con los pacientes que son beneficiosos para ambas partes y para lograr finalmente el fin terapéutico que es el alta, que sería asociable también a la consecución de la enseñanza y todo eso. Así que sí, Cote, es posible. Podemos generar un taller de eso, ¿no? Claro. Muy bien. Ya, pues vamos a hacer el cierre entonces, agradecer a cada uno de los que han participado hoy. Sebastián, Sí, Carolina. ¿Sí? Sebastián, perdón. Escuchando todo, me recordó bastante, me gustó mucho la exposición que hicieron, los felicito, y me recordó mucho a lo que estudié en el postítulo de la Diego Portales, en el 2016. Yo sé que el APB, para lograrlo, también hay que trabajar desde muy chiquitito con los niños, desde pre-kinder, kinder, desde la base. Y sí cuesta, porque por ejemplo, cuando yo, voy a ser súper honesta, yo antes, porque ya llevo años también en educación, era más frontal. La educación que yo impartía era típica profe que se para adelante, expone todo el tiempo y el niño no es muy participativo. La idea es que acá el niño es él el profesor, se convierte él literalmente en la persona que va desarrollando su propio aprendizaje con este tipo de metodología. Y eso es súper interesante, porque el aprendizaje pasa a ser un aprendizaje significativo y para el resto de su vida. Pero cuesta cuando uno no tiene la herramienta. Y eso, por lo menos a mí me ha servido mucho el irme perfeccionando y tomando distintos estudios a lo largo del tiempo, porque yo, por ejemplo, todos los años trato de hacer cursos, muchas cosas, la verdad, para irme desarrollando en esta área. Porque, por ejemplo, a mí nadie me había enseñado antes, la primera vez que yo salí a la universidad con la licenciatura y todo, el tema del trabajo colaborativo y estrategias para desarrollar el trabajo colaborativo. Entonces, tiene mucha razón usted al decir que esto es algo que tenemos que aprender y algo que se nos tiene que enseñar. Yo hoy en día, por ejemplo, para mí el trabajo colaborativo y lograr esto se lograba en ciencias naturales, en educación física y en la matemática. Era como 3 áreas. Y se supone que esto tiene que ser interdisciplinario en todas las áreas. Entonces, a mí haber hecho todos estos estudios que he hecho a lo largo de mi vida, hasta el día de hoy estoy estudiando, ha sido súper bueno porque he tomado otras estrategias como el prisma literario, el labbook, cosas que yo desconocía totalmente para aplicarlo, por ejemplo, en lenguaje, en ciencias, en naturaleza, bueno, está el método científico, pero es necesario tener herramientas, en este caso estrategias, para poder aplicar esto. Y es impresionante el cambio que hay en el aula porque los niños son más autónomos. Cuando uno enseña este tipo de estrategia, hay mucha más autonomía de parte de ellos
Y es increíble cómo ellos asocian el contenido de un año al otro, y que yo lo pude ver incluso el año pasado en un curso, que era impresionante que ellos recordaban materias y cosas que ya habían aprendido anteriormente con este tipo de estrategia. Pero netamente sí tenemos que ser nosotros personas que necesitamos capacitación, y tenemos que ir todos los años tratando de cultivar nuestro cerebro también con esto, porque todos los años aparecen nuevas cosas en el ámbito educativo, y también eso es un talón de Aquiles, porque siento que algunos estamos débiles, porque justamente cuando dejamos de prepararnos, falta mayor capacitación. Así que los felicito y me gusta mucho esto que estamos haciendo, porque es muy interesante, ya lo que ya habíamos estado, bueno, yo ya estaba conversando en la universidad ahora que estoy estudiando nuevamente, y me gusta mucho, y sería súper bueno que nos complementáramos y diéramos estrategias para mejorar esto en el aula, porque eso es súper bueno, para poder enriquecer también nuestro trabajo en el ámbito pedagógico. Eso. Muchas gracias, chicos, por todo. Gracias, Carolina. Claro, en la sesión 3 y 4, en la 3 principalmente vamos a ver el ciclo de ABP, y en la 4 evaluación relacionada con ABP, y ahí van a haber estrategias más clave para poder un poco enfrentar, ya sea ciertas asignaturas o cómo enfrentar ciertos desafíos que se vienen. No sabemos el otro año cómo va a ser el retorno, si es que presencial o no, no sabemos qué va a ocurrir. Por lo tanto, hay que tener estrategias, como tú dices, bien dices, para poder enfrentar cualquier realidad que se nos presente. Esta pandemia nos puso en un contexto antes nunca visto, y hemos tenido que ser creativos, pero a nivel Dios en ese sentido, y entender que la flexibilidad como concepto es clave en este tiempo a la hora de poder generar mejores y más aprendizajes. ¿Ya? Bueno, nos despedimos entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por su participación, directores, gracias Isabel, ojalá llegues bien a Santiago. Gracias al equipo de San Fernando College, de British y de la Escuela Washington.